tardes. Muy buenas tardes, estimados estudiantes y egresados, estimada doctora Georgina Hernández Ríos y todos nuestros invitados. Agradecemos su presencia y vamos a invitar a Georgina Hernández Ríos, directora de la facultad, para que nos dé la bienvenida. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos los egresados, estudiantes, profesores, tanto de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán, como para todos los profesionales que en general, no solo de México, sino también me decían que de Argentina van a estar con nosotros o ya están con nosotros. Un saludo fraterno para todos ustedes. Como parte del trabajo de vinculación y seguimiento de egresados, el maestro Timoteo Rivera Vicencio está a cargo de establecer convenios con diversas instituciones para que los estudiantes realicen su práctica institucional y servicio social, pero además estar pendiente del programa de seguimiento de egresados, programa que la Universidad Veracruzana está apuntalando para el beneficio de quienes han concluido sus estudios y ahora se desempeñan laboralmente y para quienes próximamente lo harán también. En ese sentido, tenemos el privilegio de recibir de manera virtual en nuestra casa de estudios al doctor Jorge Bobadilla Martínez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bienvenido, doctor Bobadilla. Le debemos el paseo por la región y su exquisita comida, además del calor, no solo el calor humano, sino de 40 grados a 45, ya que estamos ahorita sufriendo mucho calor. Así que ya habrá tiempo para ello, ¿verdad? Seguro. Muchas gracias. Bien, entonces el maestro Timoteo está muy pendiente, como hace rato comentaban, el maestro está muy activo, va a estar, digamos, trabajando con... Sabemos que los recursos son limitados, sin embargo, con lo poco que se tiene, se va buscando la manera de contactar a los jóvenes dados. Hemos tenido algunos foros de empleadores también y el maestro ha estado pendiente. Y bueno, pues la experiencia que usted nos va a compartir el día de hoy para que los egresados estén pues más actualizados en las competencias profesionales, va a ser de bastante importancia para ellos y bueno, para todos los que hacemos. Y bueno, el maestro Timoteo va a presentar la semblanza de usted y bueno, le deseo mucho éxito y bueno, ya es un éxito tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y saludo a la maestra Guati, ¿no? Ella, Guati Urquidi, ¿verdad? María de Lourdes. Ella también ha sido la impulsora de, está pendiente a nivel de la Universidad Veracruzana. Últimamente se está dando bastante importancia. Creo que siempre se le ha dado importancia, pero actualmente yo observo que hay más, como un trabajo un poco más planificado, más ordenado, más, digamos, como que recobra más importancia para, ¿no? Que es el seguimiento de los egresados. Entonces, pues muchas felicidades, maestra Guati, por estar pendiente de esta, digamos que esta faceta muy de mucha importancia para la universidad, para nuestros egresados. Bueno, gracias, no me resta más que darle la palabra al maestro Timoteo para que nos presente a nuestro. Gracias y esperemos que todos salgamos muy contentos de esta conferencia. Gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Hernández Ríos. Bien, estimados colegas y estudiantes y autoridades de Jalapa y de la región, vamos a dar una semblanza muy breve de lo que es el currículum, ¿verdad?, del doctor Jorge Bobadilla Martínez. Él es economista egresado de la UAM Azcapotzalco, psicólogo de la Universidad Tecnológica de México, maestría en economía en el ITAM y en políticas públicas UAM Xochimilco. Su experiencia profesional es básicamente de 18 años más en la Coordinación General de Planeación de la Universidad Metropolitana de la UAM Xochimilco a la fecha. Jefe de Acción y Prospectiva en un periodo, secretario de la Rectoría en otro periodo,
Esa es su experiencia personal y cabe distinguir, ¿verdad?, su área de interés ante la pregunta tal vez de varios, ¿verdad?, de los presentes y que me hacía también la doctrina, es porque está aquí el doctor Jorge Bobadilla Martínez. Bueno, le digo que tiene una amplia experiencia. Él es parte integrante del sistema de institucional de información de estudiantes, egresados y empleadores del país, es decir, ha realizado congresos nacionales y de tal manera que tiene su campo de especialidad es la participación en la creación de este sistema y además parte del comité organizador. Tiene impartidas conferencias y talleres en este campo del mercado laboral en instituciones mexicanas e internacionales. Bienvenido, doctor Jorge Bobadilla Martínez. Muchas gracias, doctor Timoteo. Pues creo que podemos comenzar, entiendo. Si les parece, voy a comenzar. Sí, adelante. Si les parece bien, voy a compartir la pantalla con todas y todos ustedes. Gracias por el privilegio. Ante todo, quiero pues manifestar mi agradecimiento al doctor Timoteo, a la Universidad Veracruzana, a la maestra Guati, a todos ustedes por estar aquí hoy. La invitación del doctor Timoteo me llena de gusto porque trae a la palestra el tema de las competencias profesionales, los egresados, los mercados profesionales, particularmente de los profesionales del trabajo social. En ese sentido, pues les agradezco mucho la invitación. Quisiera que más que una conferencia fuera un diálogo. Tengo una presentación un poco extensa, trataré de abreviarla, está a su disposición, ya se la mandé al doctor, pero sobre todo me gustaría mucho que pudiéramos interactuar. Gracias por la oportunidad y empiezo. Quiero presentarles un trabajo que tiene 3 secciones importantes. Una que tiene que ver con la actividad del trabajo social en México y particularmente en el estado de Veracruz y del Golfo. Una segunda que nos queremos preguntar qué sabemos de los trabajadores sociales en México, particularmente a partir de los estudios de egresados que han hecho algunas instituciones y en especial el doctor Timoteo. Y finalmente una que creo que es una discusión muy interesante e importante sobre las competencias digitales en el futuro del empleo y particularmente en la formación del trabajador social. Sé que están en la audiencia egresados de trabajo social, sé que hay estudiantes y gente interesada en estos temas. Me parece que es un debate siempre importante que ojalá que sea de su interés. Hay un conjunto de conclusiones, unas referencias a las cuales me gustaría hacer alusión y al final los anuncios parroquiales y los agradecimientos. Quisiera entonces iniciar con decirles, justamente como mencionaba el doctor Timoteo, la maestra Guati, el papel de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, desde hace casi 15 años, tiene un sistema de información de estudiantes, de egresados y de empleadores. Lo pueden ustedes conocer en nuestra página electrónica, pero en particular nos hemos reunido con colegas de todo el país para estudiar estos temas en seminarios bienales que están referidos al final y a los cuales ustedes pueden acudir para recuperar toda esta discusión que hemos tenido con colegas de instituciones de todo el país en los últimos 10 años. En segundo lugar, me gustaría mucho hablarles acerca de en dónde están, qué hacen y a dónde se van los estudiantes egresados de una universidad pública como la Veracruzana, como la UAM, como muchas otras que están aquí representadas. En particular, el propósito es hablar del trabajo social y las competencias digitales. Hay 2 referencias muy importantes que las veremos a lo largo del camino. Quiero agradecer al maestro Timoteo la información que puso a mi disposición y quiero en ese marco plantearles lo que he llamado los 2 lados de la moneda. El lado de lo que tenemos que hacer como trabajadores sociales y el lado de los desafíos y de los retos que tenemos no solamente en México, sino en el mundo en este campo específico. Termino con una rápida revisión de los modelos genéricos de esta cosa que llamamos competencias digitales y en particular
cómo desde el punto de vista de los Estados Unidos, Europa y en la Gran Bretaña se está hablando del trabajo social y de las competencias profesionales por un lado, pero también de las competencias digitales. Y finalmente algunas conclusiones para abrir la conversación que espero nos sea de interés a todos. Quisiera iniciar con esta sección reiterando algo que ustedes saben perfectamente. En México tenemos 126 millones de habitantes, la población económicamente activa es de 53 millones de personas. De acuerdo con la encuesta de ocupación y empleo, nosotros en nuestro país tenemos poco más de 9 millones de profesionistas y particularmente en el estado de Veracruz hay poco más de medio millón de profesionistas. El 50%, esto sí quisiera destacarlo, cuando uno revisa los datos del empleo de profesionistas en México, pocos estados, sino es que prácticamente el único con más del 50% es el estado de Veracruz. Hay una gran equidad en el mercado profesional en ese bello estado y me llama mucho la atención este dato. Sin embargo, tendríamos que tener presentes que el ingreso promedio anual de los profesionales, de los profesionistas en el estado, es de 9,500 pesos mensuales, cuando en la Ciudad de México es prácticamente el doble de 17,369 pesos. Es decir, hay una proporción muy importante de profesionistas en el estado, hay una proporción muy importante de mujeres en él, pero los ingresos que reciben estos profesionales son relativamente bajos. Y esto sí quisiera ponerlo sobre la mesa para recuperarlo al final. Hablando de trabajo social, una definición que por supuesto ustedes conocen con mayor detalle, solamente la pongo para abrir boca, es la que da el Observatorio Laboral. Y dice que los estudios, el trabajo y la atención social son estudios que promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento comunitario para implementar el bienestar por medio de utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. Esta es una definición de a qué se dedica el trabajador o la trabajadora social. En México hay 71,077 trabajadores y trabajadoras sociales ocupadas, formalmente empleadas, cuando al mismo tiempo tenemos alrededor de 35,000 estudiantes de trabajo social, de los cuales poco más cerca del 60% estudian en instituciones públicas y el 41% lo hacen en establecimientos privados. Este es un dato que me parece importante porque son pocos los trabajadores sociales si estamos pensando en el gran volumen de los trabajadores en México. Sin embargo, se empiezan a ver ciertas características de la profesión. Por parte son mujeres. Nuevamente, según los datos que recuperé hace 2 o 3 años, bueno, de 2014, el ingreso promedio de este tipo de profesionales es de 7,500 pesos mensuales. Veremos un poquito más adelante con los datos del profesor Timoteo Rivera qué es lo que está sucediendo en el estado. Y lamentablemente es una de las profesiones con más bajos ingresos a nivel nacional. Esto no es una cuestión particular, sino es un aspecto estructural que también me parece que es muy importante considerarlo. También lo retomo en la discusión. En todo el país egresan anualmente poco más de 8,000 profesionales. El ingreso por escolaridad, simplemente por el mero hecho de presentarse como trabajadores sociales de la primera oportunidad, es de 8,800 pesos. Y curiosamente, en una lista que elaboró la Secretaría de Trabajo de las licenciaturas mejor pagadas, 59, trabajo social está en el lugar 56, es decir, es una de las profesiones menos reconocidas. A nivel nacional, 50%, según esta encuesta, de los trabajadores y trabajadoras sociales lo hacen en el sector privado. Muchos lo hacen de manera formal, 82%, y 39% tienen un trabajo acorde a sus estudios. A mí me parece que este es uno de los temas más importantes que hay que tener en cuenta. Coincide el trabajo con las actividades que desarrollan en un 40%. Sin embargo, abajo dice que el 40% de las personas que contestan esta encuesta dicen que no tienen un trabajo acorde a sus estudios. Es decir, estamos en un 40% que sí y en un 40% que no. Me parece que esto es
Nuevamente un tema muy importante, tenemos el tema del ingreso, tenemos el caso de la aceptación social y tenemos el problema de la brecha o de la diferencia entre las funciones y actividades que se realizan y la formación que se tiene. Quisiera decir algo que me parece de todas maneras importante, que estas actividades, estos trabajos se llevan a cabo en programas muy importantes para nuestro país, por eso está puesto en esta sección de Cultura de México, temas tan presentes actualmente como la violencia familiar, las ciencias de la familia, la consultoría, la orientación familiar y matrimonial, la prevención del consumo de drogas y el alcohol, y en fin, un conjunto de temas que son muy importantes en México y en el futuro de nuestra sociedad. La segunda sección de esta presentación tiene que ver con los trabajadores sociales en México y en la región del Golfo. ¿Qué sabemos de ellos? Agradezco al doctor Timoteo por haberme permitido usar algunos de los datos que él reporta en un trabajo reciente. Él hizo una encuesta con 164 personas egresadas del programa de la Universidad Veracruzana. 93%, no extrañamente, son mujeres. Interesante, el 51% obtuvo empleo antes de los 6 meses. Muchos de los empleos que se tuvieron, 60%, lo hicieron porque participaron en un concurso, en una convocatoria. El 6% está trabajando, pero el 31% está desempleado. Como sabemos, hay varias causas por las cuales esto puede ser así. Sin embargo, es uno de los datos más importantes. Podrán estar estudiando, pero ese es uno de los temas que habría que profundizar. De los ocupados, afortunadamente está por encima del promedio nacional. El 76% sí realiza actividades relacionadas con el trabajo social. El 77% está empleado en el sector público, que es un dato muy importante que recupero más adelante con relación a qué se va a esperar de los perfiles futuros del trabajo social. El sector salud es el sector más ocupado por estos egresados y egresadas, y 27% están en el sector educativo, es decir, están en el perfil profesional que se espera. Los resultados del profesor indican que en los conocimientos teóricos se usa la investigación social y los contextos sociales y culturales, es decir, formación teórica de manera muy importante. Las habilidades profesionales más utilizadas son las del trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Y los saberes axiológicos más utilizados son el respeto y la responsabilidad. Me empiezo a adelantar. Entre las habilidades profesionales más utilizadas están las del trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. No están las habilidades digitales. No es que esté mal, simple y sencillamente que no está relacionado con uno de los temas más importantes, pero sí lo tiene que ver porque es un aspecto transversal el que vamos a ver más adelante, el tema de las competencias digitales. Esta encuesta muy importante, revisé algunos antecedentes de hace 10 años de las encuestas. Ha habido un avance muy importante en aspectos teóricos y metodológicos en estos estudios. Como ya se decía al principio, la Universidad Veracruzana ha avanzado mucho en estos estudios y nos muestra un dato importante, que la mayor proporción de los ingresos mensuales netos está en hasta 2 salarios mínimos. Es decir, prácticamente 1 de cada 3 egresados ocupados de la Universidad Veracruzana tienen menos de 2 salarios mínimos, pero el resto tiene más de esos 2 salarios mínimos. Es decir, no termina por ser una situación precaria, pero podría ser mucho mejor. Las funciones que más desempeñan son las de orientación y organización, las que menos utilizan son las de supervisión y capacitación. Manejan paquetería básica, ya hago la observación de paquetería básica, Excel, Word, etcétera, etcétera, correo electrónico, y el uso de la expresión oral y escrita. Hacen menos de las actividades que hacen menos los egresados de trabajo social de esa institución, son la formulación y coordinación de proyectos. Prácticamente no se utiliza el inglés, se utilizan los conocimientos de investigación social, y como ya lo mencioné hace un rato, las competencias digitales no están mencionadas como aquellas que sean de las más utilizadas. Entonces, esto ya nos da un perfil que no difiere demasiado del perfil nacional en términos de empleo, tipo de actividades, formación profesional, niveles de ingresos y tipos de ocupación que tienen.
Hay otras encuestas que se han hecho. La UNAM muestra una encuesta a egresados de los trabajadores egresados de la UNAM, y esta encuesta, como tiende a suceder, me parece personalmente que es muy complaciente para con la institución. Sí, los egresados son muy buenos, son fantásticos, son maravillosos, pero no hay ninguna referencia por parte de los empleadores a las competencias digitales. No sé si la UNAM no les preguntó sobre este aspecto a los empleadores, o no sé si no es un aspecto importante para los empleadores, pero dado la importancia y la relevancia que tiene el tema de las competencias digitales, llama la atención que no haya ninguna referencia a las competencias digitales. Lo mismo sucede con una encuesta que hizo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestros colegas, por cierto, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nos han acompañado en estos eventos, han hecho varias encuestas y tienen resultados muy similares. ¿Qué nos dicen estos estudios? A pesar de que hay problemáticas comunes, hay realidades divergentes. El empleo, los problemas sociales, las comunicaciones, todos son realidades muy específicas. La Ciudad de México tiene un contexto social y del trabajo social muy diferente al que tiene Hidalgo, y por supuesto muy diferente al que tiene el estado de Veracruz. Por eso se reitera la necesidad de continuar estudiando aspectos locales más finos. Pero ¿qué es lo que sí encontramos en estos estudios? Lo que ya mencionaba: problemas con el empleo, problemas con el ingreso, poca claridad en las funciones que se realizan y en las actividades, desafíos en materia del desarrollo curricular y un mayor reconocimiento profesional y social de los egresados de trabajo social. Como recuerdan, en la pirámide ocupacional que normalmente se utiliza en este tipo de estudios, procuramos saber en dónde están los egresados, qué tipo de actividades están desarrollando. Entre más tiempo pasan después de dejar la institución, van ganando experiencia, van subiendo en la pirámide laboral, por llamarla de esa manera, y es normal que encontremos más puestos directivos, más puestos medios y una menor proporción de puestos operativos. Creo que esto no está sucediendo como sucede en otras carreras, sino que hay una suerte de techo de cristal, me atrevo a decirlo, que nos cuesta mucho trabajo superar. Pero creo que es muy importante tenerlo claro, no para lamentarlos, sino para ver qué es lo que tenemos que hacer para tener una mayor presencia de este profesional que tiene a su vez una importancia mayúscula en la vida social de una sociedad. Finalmente, estos estudios nos demuestran que hay que trabajar mucho en desarrollo curricular, en formación continua y en un tema que sí me permito poner sobre la mesa, que es el de la profesionalización. No solamente la formación formal, por llamarlo de esa manera, la licenciatura o la maestría, no solamente la capacitación en aspectos específicos, sino la profesionalización, la conformación de un etos particular del trabajador o trabajadora social, que como ya veremos en otras experiencias, otros países, es muy fuerte. Y creo que es una de las cosas que tenemos que avanzar. Quisiera pasar a la tercera parte de mi charla, que tiene que ver con las competencias digitales en el futuro del empleo y la formación del trabajador social. Entramos en tema. Les recuerdo, el doctor Rivera me hizo favor de poner a mi disposición un libro que se llama el trabajo social en la era digital. Es un documento muy reciente de un autor español que se llama Joaquín Castillo de Mesa. Y él hace una revisión muy exhaustiva de las realidades que enfrenta el mundo, particularmente Europa. Él escribe desde España. Habla obviamente de la sociedad y los cambios en los gustos, en las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Habla de la demografía. En España, en Europa y en el mundo, la sociedad se está envejeciendo. Hay una mayor proporción de gente que trabaja durante muchos más años. Esto genera problemas de pensiones, pero al mismo tiempo genera los problemas que todos conocemos del trato a la gente de la tercera edad, distracción, salud, etcétera. Los temas de la economía, la arrolladora presencia de las nuevas tecnologías y particularmente de los aspectos digitales, los cambios en la cultura, particularmente asociados a lo digital, Facebook, Netflix, todo este cambio en los patrones de consumo
cultural que hemos tenido en los últimos años y particularmente en los últimos meses en el mundo. Los temas de tecnología que no voy a entrar porque son tan abrumadores, pero tan omnipresentes que los doy por atendidos, ¿no? La robotización, etcétera, etcétera. Y por supuesto los temas que tienen que ver con el cambio climático. Nuestro autor habla de nuevos desafíos, por ejemplo, el caso de las brechas y las desigualdades digitales. Hace 10 años la brecha digital era tienes internet o no tienes internet, eso quedó atrás, ahora ya todo mundo con un teléfono inteligente tiene acceso a internet y a muchas otras cosas, pero de lo que estamos hablando es ahora de las desigualdades digitales. No todo mundo tiene acceso al manejo, al uso, a la explotación de las aplicaciones, de las bases de datos, y eso empieza a generar una desigualdad social, que es justamente lo que me parece que se va a abrir cada vez más en términos de accesos a servicios, en términos de accesos a contenidos, en fin. El hecho de que tengamos teléfonos celulares no significa que tengamos igualdades de condiciones digitales, que es justamente el tema de la participación. Y aquí entro en materia, aquí es donde se conecta con el trabajo social. Si nosotros tenemos poblaciones con mayores competencias digitales, especialmente en los grupos vulnerables, jóvenes, mujeres en riesgo, desempleados, gente de la tercera edad, podremos hacer más y potenciar nuestras capacidades de trabajo social. Podremos estar en contacto con ellos, conocer más cuáles son sus necesidades e incluso desde nuestras propias instituciones echar a andar iniciativas en materia de trabajo social. Este es un lado de la moneda. Voy a hablarles del otro lado de la moneda, de nuestro lado, del lado de los trabajadores y trabajadoras sociales, o de las trabajadoras y trabajadores sociales. Tenemos mucho que hacer para atender las nuevas realidades que existen en nuestra sociedad. Y lo que pasó de un año para acá, por supuesto que es muy importante. La soledad y el aislamiento, los temas del desempleo, los temas de la exclusión, son aspectos que sí están de nuestro lado, del lado del trabajo social. Y tenemos nuevos desafíos, nos plantea nuestro autor. Los trabajadores sociales somos como radares, ¿no? Detectamos problemáticas, detectamos situaciones. Somos curadores en el sentido de seleccionadores de contenidos y de posibilidades, pero también somos organizadores de respuestas, organizamos redes, organizamos grupos de trabajo. El tema de los trámites sociales es muy importante. Nuestro autor es un libro muy interesante, valió la pena el fin de semana verdaderamente, porque hay una discusión muy actual en España, en Europa, acerca de los trámites sociales, los seguros de desempleo, los servicios sanitarios, los servicios de seguridad en Europa, todo lo que tiene que ver con trámites sociales y que nosotros lo estamos viendo en México, al menos, por ejemplo, con el tema de la vacuna, ¿no? ¿Se acuerdan de la página que se cayó, que no se caía, que si entraban o que si no entraban? Eso me parece que es un ejemplo muy interesante de estos nuevas posibilidades de la tecnología. Nuestro autor también nos habla de las estrategias del trabajador social, fomentar la conectividad digital, el acceso a la información, la participación y la identidad digital. Y nos dice muy claramente, a ver, los trabajadores sociales tienen que entrarles a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, al Twitter, a todas ellas, con un claro sentido profesional, ético y de servicio. Tienen que entrarles a los temas de los grandes datos, el Big Data, ¿no? ¿Quién está entrando? ¿A qué horas está entrando? ¿Quiénes no están entrando? ¿Por qué no están entrando? Los temas de inteligencia artificial, nuevamente la explotación de estos datos, estas aplicaciones que nos permitirían detectar mejores soluciones a políticas públicas. Por ejemplo, no sé si tenga sentido vacunar primero a las gentes de la tercera edad desde los lugares más apartados del país o hacerlo en ciertas regiones urbanas. No lo sé, pero seguramente la inteligencia artificial me va a dar respuestas diferenciadas por estado, por estrato, por género, en fin. También nos dice, entrenle al tema de los famosos learning machines, perdón por el anglicismo, pero son estos aprendizajes con la máquina y el blockchain, todos estos comportamientos que tenemos, a qué horas entramos a la máquina, qué es lo que hacemos, qué noticias vemos, los contenidos individualizados que todos sabemos que estamos platicando de irnos de vacaciones a Veracruz y al rato nos aparece en el Facebook el dato del hotel
Boca del Río, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de potencialidades digitales, nos dice el autor, hay que utilizarlas en el trabajo social. Les pongo un ejemplo. En la atención a pacientes en la pandemia se cerraron los hospitales, muchos trabajadores sociales, al menos de los que yo tuve oportunidad de conversar, fueron aislados por la edad o por comorbilidades, pero tuvieron que seguir trabajando. Y se encontraron con que tenían que atender pacientes y tenían que hacerlo desde su casa y no sabían cómo hacerlo. Y entonces empezaron a tener muchos problemas para atender a sus pacientes con el WhatsApp y con el correo, y tenían que seguir haciendo sus actividades. Lo viví desde hace semanas muy de cerca, como un desafío a la formación de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de toda la gente que trabaja, al menos en lo que yo estoy viendo en los servicios de salud institucionales. Por supuesto también, y lo vimos, lo estamos viendo en los temas educativos, pero hay mucho que podemos hacer en términos de atender a estas poblaciones vulnerables que ya cité anteriormente. En ese marco, para terminar esta parte, el tema es que hay mucho trabajo para hacer trabajo social en línea, hay muchas actividades que desarrollar, pero ante todo quiero plantear eso de las competencias digitales, de qué estamos hablando, ¿no? Yo no tenía como muy claro de qué estábamos hablando y me di a la tarea de averiguar. Disculpen el inglés, pero hay algunas fuentes que hablan de que la competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades que se requieren cuando usamos tecnología de información y comunicación para resolver problemas, comunicarnos, administrar información de manera ética, reflexiva, con participación, con aprendizaje y con socialización. Hay una enorme cantidad de definiciones de las competencias digitales. Otra más, es una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes respecto al uso de tecnología, prácticamente lo mismo, para comunicarse, administrar información, colaborar, así como para crear y compartir contenidos de manera efectiva, apropiada, segura, crítica con este tema de las famosas fake news, creativa, de manera independiente y sobre todo de manera ética. Cuando uno ve todos estos componentes de las definiciones, le va quedando uno más claro que no solamente es manejar computadoras, sino tener distintas dimensiones de estas competencias. Recordemos que la diferencia entre competencia y habilidad es que la competencia tiene mucho que ver con los aspectos del trabajo y las habilidades son las que tenemos todos los ciudadanos. Sigo adelante, hay un modelo de una empresa que se llama Salvatella, que también dice, mira, las competencias digitales son 8. Son conocimiento, es gestión de la información, es comunicación, es trabajo en red, es aprendizaje continuo, es visión estratégica, es liderazgo en red, pero es orientación al cliente. El propio autor que mencioné hace un rato decía, en los años 80-90, las administraciones públicas en todo el mundo retomaron este paradigma del public management. ¿Se acuerdan? Que es que la institución es manejada como una empresa, tiene indicadores, tiene plan estratégico, tiene todo el comportamiento como si fuera una empresa privada, pero es una empresa u organización pública. Esto es lo que está, digamos, como el paradigma que todavía está vigente y es con el que está haciéndose como esta analogía entre el mundo de la empresa privada y el mundo de lo público en general. A mí me parece personalmente que esto es muy interesante. Creo que hay que recuperar algunas cosas, pero por otro lado también hay que corregir algunas cosas que sucedieron en los últimos años en la administración pública. Empiezo a aterrizar. Estados Unidos. ¿Qué dice Estados Unidos? Ustedes conocen el Consejo para la Educación en el Trabajo Social. Ellos hicieron un trabajo bien interesante. Hicieron un análisis por escenarios del futuro del trabajo del trabajador social y le pusieron una dimensión que es la dimensión de la tecnología y encontraron que era fundamental. Ellos tienen distintos niveles de trabajo. Destaco solamente que en todos los escenarios que ellos construyeron no hay trabajador social del siglo XXI que no le entre al asunto de la tecnología digital. Me voy a Europa. Europa, como ustedes saben, en los últimos años ha tenido muchos temas importantes, migración, energía, cambio climático, pero uno de los aspectos, dos, que tiene la nueva de esta muchacha Van Leyen, la presidenta de la Comunidad Europea,
es el tema de la competencia digital en Europa. Y ellos definieron competencias digitales de los ciudadanos. Definieron 21 competencias. Están reducidas a 5 ámbitos. Tener capacidades para la información y los datos, tener capacidad de comunicación y colaboración, crear contenidos digitales, escribir, mandar mensajes, hacerlo con seguridad y finalmente tener la capacidad de resolver problemas. Esto es lo que hacen los ciudadanos. Espera que los ciudadanos de la Unión Europea tengan estas competencias y si ellos los quieren, del otro lado de la moneda vamos a estar nosotros como trabajadores sociales dialogando con ciudadanos que tienen esta capacidad. Pero por supuesto no solamente es que la tengan, sino que nosotros contribuyamos a que la tengan. En ese marco, me voy a Inglaterra, donde hay un tema muy interesante, que es el que les quiero plantear. Las competencias y los estándares profesionales en esta y en muchas profesiones, en algunos lugares, son muy importantes. Al margen de la consideración ideológica, incluso que se puede tener sobre el tema de las competencias, hay un conjunto de repertorios actitudinales que cualquier profesional necesita para hacer bien su trabajo. Metidos en este tema que es de larga data, los trabajadores sociales de Inglaterra tienen una larga tradición, como otras profesiones, de establecer sus estándares profesionales. Y en estos estándares profesionales, los aspectos digitales tienen un papel muy, muy importante. No voy a tener aquí, si quieren regresamos, pero lo pongo sobre la mesa en el sentido de que del conjunto de estándares profesionales que deben guardar los trabajadores sociales británicos están los aspectos digitales, como es obvio. Particularmente, ¿qué dicen que deben de tener los trabajadores sociales? Entender los usos en línea y la tecnología, entregar servicios a través de la tecnología. Tenemos que hacer el Internet prácticamente obligatorio, hacer una toma de decisiones éticas, tener mucho cuidado con los aspectos de seguridad y entender la legislación y las regulaciones. Ya es un manejo muy sofisticado, por llamarlo de alguna manera, de las habilidades digitales, pero muy metidas en el marco de su trabajo. Algunos de ustedes probablemente ya estén muy familiarizados con estos temas de acreditaciones, certificaciones, competencias que utilizan en muchos países, pero que los traigo a cuento por este asunto. En Inglaterra, si usted quiere ser verdaderamente un excelente trabajador social, tiene que pasar por varios años de formación, de capacitación, de entrenamiento y de certificaciones. Usted tiene un punto de entrada a la formación, se va preparando, tiene usted sus prácticas al mismo tiempo que hace su licenciatura en trabajo social, termina su licenciatura y empieza su primer trabajo formal en un conjunto de competencias, entre las cuales obviamente están las digitales, se convierte a la mitad del camino en un trabajador social. No es un tema de cédula profesional, sino es un tema de demostrar que es competente en un trabajo de trabajador social o trabajadora social. Después usted se convierte en alguien experimentado, lo tiene que certificar, después tiene que ser usted alguien avanzado y finalmente es usted un trabajador social estratégico, es decir, que ya se la sabe de todas y es capaz de hacer un servicio cada vez mejor, puesto con todos estos temas del mentoring, de todo lo que va uno dejando en las organizaciones. Este es un esquema, no quiero abrumarles, pero a mí también me costó un poquito de trabajo entenderlo, lo comprendí, y es de adentro hacia afuera. Empieza con el punto de entrada, es obviamente la parte básica, ¿no? Pero yo me voy moviendo en 3 rutas: los propósitos, la práctica y el impacto. Y entonces, de estos niveles que yo hablaba hace rato, yo voy subiendo con distintas competencias: valores y éticos, diversidad, derechos y justicia, conocimientos, reflexión crítica, habilidades, intervenciones, contextos, liderazgo profesional y profesionalismo. Ya el que está en los límites de la frontera, pues obviamente es un profesional que ha tenido una carrera muy exitosa. Me parece que este enfoque es muy interesante porque va más allá de solamente certificar competencias, sino que nos habla de todo un esquema muy completo de lo que sería un trabajo social muy competente, muy profesional, muy ético, muy actualizado, que me parece
justamente es una de las razones por las cuales no tenemos la presencia, ni los ingresos, ni el reconocimiento que tenemos. Y eso sí lo podemos hacer nosotros como trabajadores sociales. Dentro de estos, y con esto termino nuestra visita a la pérfida Albión, está el tema del alfabetismo digital. Tenemos que tener aspectos técnicos, aspectos de creación, aspectos de manejo de información, de autodesarrollo, de comunicación y de seguridad. Prácticamente todos los modelos, tanto los privados como los públicos, tienen estos elementos como muy compartidos. Ese es también uno de los mensajes que les quiero compartir o los quiero comentar con ustedes, que hay al margen de las particularidades, si son 8, si son 12, son 7, pues hay un núcleo duro de estas famosas competencias digitales. Nuestro viaje nos lleva por México y por América Latina. Por supuesto, podríamos hablar mucho del modelo Conocer. Hay 8 normas técnicas de trabajo social de Conocer que habría que revisar y ver qué tanto tienen dentro de ellas los aspectos digitales. Hay un modelo de la Organización de las Naciones Unidas, hay un modelo del CLAD, incluso con competencias laborales para funcionarios públicos, que nos puede aplicar a muchos de los casos de nosotros que estamos en el sector público trabajando. Y finalmente me parece que este tema de los estándares profesionales, que se puso muy de moda en nuestro país hace prácticamente 30 años con el asunto del TLC y las normas técnicas de las profesiones y la equivalencia de diplomas, se quedó un poquito ahí el asunto a principios del siglo XXI, se desarrolló un poquito con el asunto del Conocer, pero creo que se ha quedado como por ahí y es mensaje, invitación, reflexión, los estándares profesionales desarrollados por colegios de profesionales que nos digan qué es lo que necesitamos saber son muy importantes. No estoy cierto de tener noticia de que esto esté sucediendo en nuestro país, particularmente en el trabajo social, pero creo que es una tarea que podemos hacer. Ya voy avanzando. Quiero compartirles, entren a esta dirección que está aquí abajo, https://digital-competence.eu. Es una aplicación que les hace su perfil de competencias digitales personalizado. Y este modelo tiene 4 dimensiones. Usted es bueno en información, usted es bueno en comunicación, usted es bueno en producción, usted es bueno en seguridad. Se hacen su pruebita, hacen unas respuestas, les hacen 60 preguntas y les dicen, ese es su perfil de competencias. Y aquí está, por ejemplo, 70, ¿no? Alguien sacó 72 en información, 72 en comunicación, 65 en producción y en seguridad 71. En promedio 70, pero les dice qué es lo que hay que mejorar. Me parece que este es un ejemplo de una herramienta que nos puede decir quién es quién en las competencias digitales, qué nos falta, y podríamos ir caminando de manera muy específica, ¿no? Como ven, nuevamente están estos temas de seguridad, de lo que producimos, de cómo trabajamos, de cómo colaboramos, y está puesto ahí, y yo me divertí mucho, lo aprendí también algunas cosas nuevas, les recomiendo que lo utilicen. En suma, ya voy terminando. Hablar de competencias y habilidades digitales es hablar de un repertorio amplio que nos permite cumplir de mejor manera los retos que la realidad impone al trabajo social. Creo que este es un punto de partida para procesos de formación en la universidad, de actualización de manera personal y de profesionalización en las organizaciones en las que prestamos nuestros servicios, ojo, contextualizadas. Está muy bien el estándar gringo, está muy bien el estándar europeo, pero este es México. Y este es Veracruz, y este es Ecatepec, y hay una realidad bien diferente. Bueno, hay que hacer una profesionalización contextualizada y con una visión de largo plazo. Creo que aquí vamos a estar, y entre más rápido empecemos a hacer estas cosas, más rápido vamos a llegar. Por supuesto, el trabajo social es la expresión de una sociedad con sus conflictos, sus problemas, sus manifestaciones políticas, culturales, sociales, y esta imagen ahí de unos tecnólogos muy asépticos, pues está bien, pero pues hay que combinarlos, ¿no? De tal manera que tengamos nuestra responsabilidad muy bien cubierta. Termino. Conclusiones. Futuro del empleo en México y el mundo. No es un tema de las tendencias del empleo, que todos sabemos que hay mucha bibliografía. Hay 2 temas importantes, el tsunami tecnológico y el envejecimiento.
Estas dos tendencias, junto con el cambio climático, están determinando el futuro del empleo, la robotización, la inteligencia artificial, los nuevos materiales, el Internet de las cosas. ¡Puf! Por supuesto, determinantes regionales y locales. Otra vez vamos abajo a la demografía, las migraciones, los aspectos económicos, los aspectos del empleo, las ocupaciones con alto riesgo de automatización y lo que esto deja. Me preocupa mucho lo que esto deja. Que una empresa caiga, que una empresa cierre, que un sector decaiga, deja familias, deja personas en el desempleo, en el desamparo, en la soledad, en la desesperación. La reducción de los presupuestos para la salud deja a mucha gente desamparada y tenemos que hacer algo al respecto. Pero bueno, tenemos desafíos, usar la tecnología con creatividad y con sentido social, enorme sentido social, y hacerlo de manera rápida porque el conocimiento se obsolece. En suma, creo que tenemos retos de los trabajadores sociales, como una mayor visibilización del reconocimiento, decir, oigan, aquí estamos y tenemos esto que decir. Hay que irnos por la formación de colegios y asociaciones profesionales, poner al día nuestra función, y en este marco la revolución digital es un excelente medio. El profesor hizo una excelente encuesta donde recuperó mucha información con SurveyMonkey. Bueno, pues está bien, ¿no? Ya tenemos que adaptarnos mucho a las nuevas tecnologías. Identifico retos sociales, identifico retos académicos, que nos es muy importante en las instituciones, en la currícula, la formación continua, las prácticas profesionales, los idiomas, la tecnología, etcétera. Lo doy por sentado y por entendido. Tenemos el reto profesional y también el reto individual. Me voy a la parte del reto profesional. Hay que atender estos desafíos que ya mencioné del empleo, del envejecimiento. Creo que tenemos que cerrar la brecha de que el 40% de los trabajadores sociales no están ejerciendo sus conocimientos, sus habilidades en el trabajo, a pesar de que tengan empleo. Y creo que al final de cuentas hay un reto individual. Como vimos, los modelos que explican las competencias tienen ciertos elementos comunes. Yo creo que hay que atender los desafíos juntos, los egresados como los que están aquí, las instituciones como la que nos convocó hoy, la sociedad que tiene muchas organizaciones, pero también muchos desafíos, y les propongo ir construyendo una agenda de cambio en el trabajo social. Una dimensión, solamente una, es el tema de lo digital. Las referencias que utilicé, ya lo mencioné, el Banco Interamericano de Desarrollo. Les propongo que revisen este documento, que es un documento interactivo, se va actualizando, del Banco Interamericano de Desarrollo, el libro de Castillo de Mesa que mencioné, los escenarios del Consejo de Educación de Trabajo Social, los modelos del CLAD y el modelo de la Organización de las Naciones Unidas. Los anuncios parroquiales. Los invito a que revisen la página del CIE, donde tenemos los resultados de los seminarios que hemos convocado. Está la presentación en YouTube del libro. En 2022 vamos a tener en la UAM Azcapotzalco el evento del 7º seminario y vamos a tratar de los efectos de la pandemia en las trayectorias de los egresados y los mercados laborales. Les enviaremos la convocatoria. Finalmente, los agradecimientos a Lorena Olivera y Rocío Morales de la Coordinación de Planeación, que son muy gentiles. Alfredo Muñoz, un colega que está muy cerca del proyecto en la Secretaría de la Contraloría y que nos da esta visión de las competencias de los funcionarios públicos a nivel global, a nivel América Latina. Y por al doctor Timoteo Rivera por su amistad. Pero mi mayor agradecimiento es a todos ustedes por escucharme. Está aquí mi correo electrónico y estoy en la mejor disposición de conversar unos minutos con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas felicitaciones. Pues vamos a comenzar. Tenemos unos breves minutos para ver una serie de preguntas que puedan realizar al doctor. Doctora Georgina, si usted sugiere que sea viva voz, que la hagan, planteen a viva voz. ¿Verdad? Bueno, yo propondría que sean unas 3 preguntas de manera verbal, bueno, y los demás que puedan escribir por chat y de ahí tomamos las preguntas con unos, no sé si el doctor Bobadilla dispone de algún tiempo, unos 15 minutos, 15, 20 minutos.
como 15 minutos. 15 minutos. Entonces serían unas dos preguntas nada más. Y si no, nos la mandan por correo y las podemos comentar. Gracias. Por chat las pueden escribir y las retomamos y se las enviamos al doctor. Con todo gusto, directamente gracias. A su correo. Bien, entonces nada más dos participaciones muy concretas, sus preguntas, muy breves para que sea más ágil la respuesta. Parece ser que no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Parece ser que... Hay una pregunta aquí que plantea en el chat. En función de los nuevos retos o desafíos, ¿cuál ha sido la propuesta de las universidades que ofertan la carrera de trabajo social? Es la pregunta que han planteado. En función de los nuevos retos o desafíos, ¿cuál ha sido la propuesta de las universidades que ofertan la carrera de trabajo social? ¿La contesto, la comento o esperamos otras preguntas? ¿Alguien quiere hacer un comentario con ustedes? Otra pregunta es, ¿cuál es su visión de una intervención completamente virtual, dadas las circunstancias actuales? ¿Sí gusta comentar, doctor? Sí, con todo gusto. Me encanta la pregunta. Si ustedes observan, prácticamente no utilicé la palabra pandemia. Y no porque no esté aquí presente el tema, pero me parece que el argumento de la charla es justamente que podemos utilizar los medios digitales para contender con desafíos como el que fue la pandemia. Y me parece que tenemos un amplio margen de maniobra. Ya lo mencioné hace rato, la experiencia la viví durante varias semanas con algunos colegas que estaban en esa necesidad de contactarse con sus pacientes y con sus consultantes, y no tenían las herramientas para hacerlo. Ellas no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo manejar un teléfono. Tenían que hacer encuestas y no sabían cómo hacerlo. Tenían que estar yendo al hospital o al centro de salud a dejar las encuestas. Y por otro lado, había muchos casos de pacientes que se nos perdieron en el camino. Lo pongo un pequeñito ejemplo en el campo de la salud, de cómo se tiene que mejorar mucho la parte digital. Evidentemente no vamos a poder hacer todo. Nadie ha dicho que hay que hacerlo todo, que vayámonos a lo digital, de ninguna manera. Yo creo que aquí estamos ante un reto mucho más difícil que solamente desarrollar el app o saberlo manejar y darle nuestro correo electrónico a los usuarios que no saben usarlo, que tienen problemas de visión, que tienen problemas de locomoción. Me parece que el desafío, como está planteado, distintos modelos que vimos, es pensar el trabajo social de una manera diferente. Los desafíos son diferentes. Los riesgos de violencia intrafamiliar son diferentes. Los riesgos de la dependencia de psicotrópicos es diferente, pero está la parte digital. De tal manera que a mí me parece que sí tenemos mucho avanzar acá sin perder el eje fundamental. Es un aspecto complementario. Yo no me atrevería a decir que es accesorio, tampoco diría que es fundamental, porque el trabajo social evidentemente se hace también en un cara a cara, pero nos estamos dando cuenta que la tecnología nos está llevando a medicina a teledistancia, a diagnósticos a teledistancia, a intervenciones psicológicas a distancia, en fin, hay mucho que tenemos que hacer por ahí y creo que no es solamente tecnologizar nuestro trabajo, sino encontrar el mejor sentido de nuestras licenciaturas y de nuestras carreras, ¿no? Sí, hay una última pregunta. ¿A qué se debe que los salarios de los trabajadores sociales de nuestro país no sean homologados de forma equitativa? A mí me parece una pregunta muy interesante. Como economista le diría que hay una ley de oferta y la demanda, pero aquí no se está aplicando, porque como ya vimos, hay muy pocos trabajadores sociales
y sus ingresos son muy bajos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? A mí me parece que una de las características del trabajo social, yo no soy un experto en este campo, me parece que no ha sido visto en toda su riqueza y en todo su valor, porque justamente no le hemos podido agregar ese valor que nos hace diferentes de otras formaciones, por ejemplo. Me parece que el desarrollo de lo que estamos haciendo también tiene una parte no material, estrictamente. Tenía una lámina que ya no les presenté, donde están las profesiones más demandadas de México en el futuro. Y bueno, pues está el experto en finanzas, el experto en explotación petrolera, etcétera. Pues sí está muy bien, pero no estamos aquí por el tema del dinero. Ahora, eso no significa que no tengamos ingresos similares a otros profesionales. Y me parece que el tamaño, entre comillas, de la población de trabajadores sociales nos debería hacer pensar en cómo le damos la vuelta, por decirlo así, el giro, de tal manera que no seamos confundidos con sociólogos, con neurólogos, sino que recuperemos la especificidad y el profesionalismo del trabajo social y que al mismo tiempo exijamos el reconocimiento social, pero también el reconocimiento económico que merece. Es una profesión tan importante como muchas otras. Creo que esa es una de las razones, pero también creo que esa es una de las soluciones que podríamos tenerlos. De Yeritza Brindali nos dice acerca de en las clases espirituales de su pandemia desveló el encontrar nuevas maneras de hacer trabajo social, lo cual es un punto eje que hay que poner en la mesa. Y esta exposición ha contribuido a eso. Gracias, doctor, por compartir su conocimiento. Gracias. Bien, me gustaría hacer un comentario muy breve porque yo no soy la... Pero gracias a las preguntas que hacen los que han participado, sí les puedo dar una respuesta, que el trabajador social actualmente es la hora del pan, disculpen. Resulta que hay un trabajo muy fuerte que está haciendo en redes. Hay organizaciones muy fuertes, la RANIES. Nosotros actualmente estamos trabajando con la Escuela Nacional de Trabajo Social, que fundó una red muy grande que ha aglutinado a asociaciones, colegios, y la verdad, yo creo que es un movimiento muy fuerte y que nosotros ya nos involucramos en ese movimiento, y no hay nada como los retos que significa participar en la política pública, ¿no? Ya hay trabajadores sociales que ya están incursionando en las leyes, en las propuestas de cambios, y dentro de ellas de los salarios, ¿no?, de los trabajadores sociales, porque la gran diferencia, y que sí se cumple, es que el trabajador social es más hacia la intervención, ¿no? A diferencia del sociólogo, nosotros no solamente estudiamos cómo está la situación social, sino que actuamos y de una manera pensada y reflexionada. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay nada más de respuesta que el trabajador social se asuma en asociaciones, en colegios, en trabajos colaborativos, para poder tomar presencia y más fuerza e impulsar esos cambios, ¿no?, en salario, en respeto a la profesión, principalmente en México, a diferencia, como decíamos, en Estados Unidos o en Europa es otra situación. Hay mucha presencia del trabajador social y por lo mismo tiene un salario más adecuado, ¿no? Gracias. Así es. Disculpe. Adelante. Justo la idea. Pregunta que señala de Miriam: la adaptación en esta nueva era depende en lo personal de cada profesionista y de las propias instituciones. Enfrentar los retos y desafíos actualmente es de todos. Es más un comentario, ¿no? Bueno. Y también la otra pregunta de Faridi es: ¿considera que una alternativa de solución sea que el trabajador social esté en constante preparación en el área digital? Es su pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A mí me parece que la herramienta que les estoy proponiendo, que yo tampoco no conocía, y cuando uno hace las pruebitas pensando que se la sabe de todas, pues se da uno cuenta que no. Y me parece que esa es una de las cosas que nos van agregando competencias que además tenemos que aplicar, pero también hacer valer en el mercado de trabajo. Me parece que es fundamental el desarrollo profesional, más allá del aspecto laboral estrictamente, ¿no? Es un proceso permanente de actualización.
creo que ya procedemos a darle su reconocimiento al doctor Bobadilla, nuestro agradecimiento. Gracias. La verdad que impulsa, motiva y como que nos invita a enfrentar este reto en el plan de estudio, principalmente, ¿no? Muchas gracias. Pues yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo que han hecho todos ustedes al estar aquí, a las autoridades de la universidad, a la maestra Guati, a la Facultad de Trabajo Social, al maestro Timoteo, por la oportunidad, y sigamos trabajando, sigamos manteniéndonos en permanente contacto. Agradezco a las personas que estuvieron conectadas, egresadas, estudiantes de México y de otros países. Creo que tenemos que irnos conociendo en este espacio y se hace camino al andar, como dice el poeta. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a compartir el reconocimiento, ¿va? Adelante, doctora Regina. Maestro, bueno, pues me toma de sorpresa el maestro Timoteo. Bueno, es un honor dar el reconocimiento al doctor Jorge Bobadilla Martínez por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral El futuro del perfil profesional en el trabajo social y el papel de las competencias digitales, llevada a cabo el 15 de marzo de 2021 en la Facultad de Trabajo Social mediante videoconferencia. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Y firmamos la maestra Nelly, que es nuestra secretaria de facultad, y una servidora, Georgina Hernández Ríos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta conferencia, que sin duda nos deja bastante motivados. Muchas gracias, maestra Lourdes, muchas gracias por todo su entusiasmo con el maestro Timoteo para poder sacar adelante estos trabajos de los egresados. Nada que agradecer, con mucho gusto, y felicito al maestro Bobadilla, a la doctora Georgina, que a través del maestro Timoteo han organizado este evento y los eventos que realizan. Sin duda el quehacer del trabajador social es fundamental y mucho más en estos tiempos, y es importante para todos los egresados que nos escuchan esa necesidad de seguirnos formando, ¿sí? Y seguirnos preparando para todas estas modalidades diferentes que se nos están presentando, y que es fundamental la presencia de ellos, ¿no? Muchas felicidades y gusto en verlos a todos. Un aplauso para el doctor Bobadilla, aunque sea digital, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes y agradecer al doctor un aplauso a todos. Martínez y a su equipo de trabajo, a las autoridades universitarias, a las autoridades también de la vicerrectoría, al doctor Juan Alberto Romay, a la maestra Cecilia Escribano, a los académicos, estudiantes y colegas nacionales y extranjeros. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Un placer. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.